¿Qué tal? Ya la conocen, es una última hora que hemos conocido este mismo martes, que anunció Elma Saiz, la portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El sistema sube en un 2,7% con carácter general, atendiendo a la subida de precios correspondientes al año anterior. Esta revalorización supone unos 50 euros más al mes de media para cada pensionista. Y ya se sabe, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, pues ha decidido finalmente trocear ese decreto ómnibus en el que figuraba la revalorización de las pensiones, esa subida, por tanto, de las pensiones que fue rechazada por el Partido Popular, por Junts y por Vox, que votaron, por tanto, en contra la semana pasada en el Congreso de los Diputados, argumentando, justificando que en el decreto ómnibus pues aparecían muchas medidas diferentes entre sí, que nada tienen que ver entre sí, entre ellas la revalorización de las pensiones y la polémica la polémica medida para garantizar que las personas vulnerables no se queden en la calle, no sean desahuciadas por mucho que no paguen los alquileres hasta que se encuentre una alternativa habitacional. En todo caso, la noticia de hoy es esa, que el gobierno presidido por Pedro Sánchez, se somete al final a las exigencias de PP, de Junts y también de Vox, es decir, a las exigencias de la derecha. El otro titular que encontramos en múltiples medios de comunicación es el que Feijóo pues gana el pulso a Pedro Sánchez, y finalmente Pedro Sánchez, el gobierno, hace lo que le había pedido pues la derecha, ¿no? Y es separar, trocear ese decreto ómnibus y llevar aparte de ese escudo social, del conjunto de medidas, llevar aparte la revalorización de las pensiones, solamente eso, en un compartimento estanco de revalorización de pensiones, para que sea aprobadas, entonces sí, esa medida, esa revalorización de las pensiones, sea aprobada en el Congreso de los Diputados con el voto favorable del Partido Popular y de Junts, que están a favor de revalorizar esas pensiones, pero no de apoyar todo el escudo social de Pedro Sánchez. Con lo cual esa es la noticia, y claro, y ese es el enfoque, ¿no? Que Pedro Sánchez al final pues se somete a Feijóo, se somete incluso a Puigdemont, el líder de Junts, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer aquí es sobre todo destacar que el gobierno ha hecho lo correcto, y es garantizar la subida de las pensiones, que pese a un titular negativo que puede ser el que Feijóo le gana el pulso a Pedro Sánchez, y por tanto Sánchez hace lo que le pedía a Feijóo, pese a ello, pues Pedro Sánchez, para garantizar esa revalorización, esa subida, por tanto, de las pensiones, y garantizar al final ese derecho de los pensionistas a cobrar unas pensiones dignas en base a lo que han cotizado en el pasado, pues ha hecho lo correcto. En política a veces hay que perder para dar beneficio a la ciudadanía, en este caso los españoles y españolas, a los pensionistas que van a ver subida su pensión. Yo creo que es algo de destacar, es algo positivo del gobierno, que haya dado su brazo a torcer, que haya rectificado pese a los titulares negativos, que desde luego pues no le van a favorecer. Que Feijóo le gana el pulso a Pedro Sánchez, pese a ese titular, Sánchez lo ha hecho. Yo creo que eso es la clave aquí, que el gobierno al final pues ha garantizado, pese a lo negativo del titular, ha garantizado la subida de las pensiones, y eso siempre yo creo que es de aplaudir. Sinceramente lo digo porque así lo creo. Pues veremos en qué acaba también el resto del escudo social. El PNV también está negociando con el Gobierno de España para ampliar ese escudo, esa protección a los propietarios con una sola vivienda, con un solo piso, con un solo inmueble. Veremos en qué acaba, insisto, pero la noticia es esa, que las pensiones, la subida de las pensiones está garantizada. El Gobierno, así, con ese cambio del decreto, lo ha garantizado. Nos vemos.